Hola, bienvenidos a Centinela de los Últimos Tiempos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que nadie comente el estar que yo estoy en esta facha, sin una polera. Hacia abajo estoy vestido. Vengo de trabajar, estoy muy acalorado. En la noche llovió intensamente en este bendito clima que se llama templado marítimo lluvioso del sur de Chile. Así que no me molesten. No soy una dona hermosa como son las mujeres hermosas que lucen su cuerpo. No esa es el idea. La idea es que estoy transpirando. Punto. Ya. Lo otro que quería pedirle, antes voy a hacer mi propaganda. Preventas sebaleft@gmail.com. Ahí pueden encontrar mis libros y los libros de mi hijo para adquirirlos en forma física y también están en Amazon. Eh, Les quiero pedir disculpas por un video que hice y que subí, un video estrambótico. El tema es que yo, cuando voy a recorrer o voy a conocer un lugar nuevo, un lugar que es entrañable desde el punto de vista de mi imaginación geográfica, y son siempre lugares muy difíciles, de difícil acceso. En este caso iba a Huaycoya, con H, Huaycoya, H-L-L, Huaycoya, un nombre indígena. Yo conocía todo lo que era la playa Colún, pero nunca pude llegar a Huaycoya. Y hace 3 años intenté llegar a Huaycoya y tampoco pude, porque el camino es muy difícil, es un camino que tiene quebradas permanentes, o sea, un camino de quebradas. Hay que andar, mi camioneta lamentablemente no es 4x4, sino que es una camioneta simple y tengo que ir en primera, en primera, en primera, en primera. Y iba escuchando a Juan Sebastián Bach, que me da mucha tranquilidad, mucha paz, y de repente se me ocurrió, equivocadamente, escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven, que hace años que no la escuchaba, y escuché la Quinta de Beethoven, y cuando llegué al cuarto movimiento, que es el final, entré en un arrebatamiento épico y terminé con la camioneta mal, zafada, y de ahí hice ese video ahí, escuchando esa música, enfervorecido con la música romántica, rupturista. Es decir, Beethoven es tan diferente a Bach. Bach es recogimiento interior, paz, comunión con Dios, y Beethoven es ruptura, es el hombre que se revela. Beethoven era masón y era partidario de la revolución liberal, y esa la quinta sinfonía está dedicada a Napoleón, al Bonaparte antes de ser emperador, al Napoleón que iba expandiendo la revolución, que derrotaba al imperio austríaco y llegaba a firmar la paz con el rey, con el emperador de Austria. Entonces eso, y la campaña de Italia sobre todo, y todo eso era algo épico. Entonces, en la época de esos uniformes bellísimos de las caballerías, las cargas de caballería, con el sable en ristre hacia adelante, ese romanticismo que terminó en Calatrava, que terminó ya en la Primera Guerra Mundial. O sea, duró un siglo, duró más de un siglo esa pasión, ese romanticismo. Después seguimos hasta Mahler, Gustav Mahler, en su quinta sinfonía, en la cuarta sinfonía, es puro romanticismo precioso. Wagner igual. Entonces Wagner con Tristán y Solda. Entonces no salió el audio y estaba yo en una situación de accidente y tuve que pedir, eh, pasó un auto, porque en ese momento no había autos que fueran a ningún lado, porque no había automóviles, porque a la gente que tiene alguna una vivienda de recreo en la costa, que tienen esos jeeps 4x4, pueden atravesar el barro y las rocas y todo eso, pueden atravesarlo fácilmente, pero no van a ese día, que yo era el día miércoles, y había afortunadamente una camioneta de personas que trabajan en vialidad, y después me ayudó el funcionario de CONAF. Y cuando iba en la camioneta iba hablando otro tema que algunos quedaron con el signo de interrogación. Lo que estaba diciendo lo que estaba contando era que cuando Hernán Cortés libera a México,
libera a todos los pueblos mexicanos, a los chichimecas, a los toltecas y no sé qué otros nombres que no me recuerdo, del reinado del terror que tenían los mexicas en Tlatelolco, ¿cómo se llama? En Tenochtitlán, con este hombre, ¿cómo se llamaba el emperador? Moctezuma. Entonces, él los libera. Entonces, los indios de todos estos indígenas de distintas naciones adoran como un héroe épico a Hernán Cortés. Pero llegan los jefes de Hernán Cortés, que es la Iglesia Católica, representada por 12 frailes franciscanos que caminan descalzos, que no tienen ni una sandalia, que tienen unos hábitos de color marrón oscuro, pero muy penitentes, de una pobreza extrema, de una castidad a toda prueba, de una obediencia a la jerarquía de Roma extraordinaria, o sea, pobreza, castidad, obediencia y un fervor en la comunión con Dios, en la oración. Esos llegan a la reciente ciudad fundada de México sobre Tenochtitlán, la Ciudad de México, y Hernán Cortés les hace una reverencia. Entonces ahí los indígenas dicen, estos son increíbles. Nosotros consideramos que Hernán Cortés es lo máximo que hemos visto. Los españoles con su tecnología, con sus caballos, con sus armaduras y sus armas de fuego, y esas casas gigantes que flotan en el mar, y todo lo que ellos tienen es algo sorprendente, pero ellos se inclinan ante estos hombres tan humildes. Eso es lo que estaba contando en la camioneta, que no se escuchó porque el audio se disparó con el ruido de una camioneta que va entre medio de de una, de una. Ese es el video que hice que se llama, mejor que no lo vean porque es una vergüenza. Se llama A la carga, patriotas, en ridículo. Bueno, voy a hablar esta vez, escribí esto porque me lo envió por celular y encuentro que es una falta de respeto estar leyéndoles a ustedes por celular. Un escrito que hace mi amigo Roberto García, que es psicólogo. Entonces él habla de cosas se han hablado desde el púlpito a través de 2000 años, pero lo habla con el lenguaje psicologista actual. Ahora todo es psicología, ya no existe la culpa, no existe el pecado, no existe el castigo, no existe el infierno, no existe el demonio. Esas cosas son ridículas. Porque la modernidad, la función número uno del mundo en que vivimos, que es un mundo liberal que tiene distintas eh, engendros, como puede ser el marxismo es un engendro del liberalismo, el libertarianismo es un engendro del liberalismo, etcétera. Hay muchas creaciones de esta rama central, de esta cosa fundamental que es anticristiana, que viene de la rebelión masónica del siglo XVIII y el siglo de las luces, con sus dos revoluciones, la revolución norteamericana y la revolución francesa. Ya. Y de ahí comienza después otras revoluciones, la segunda revolución francesa en 1848, que se contaminó toda Europa de revoluciones, y no nos vamos a adentrar en aquello. Entonces, vivimos en un mundo de relativismo moral y nos hemos tragado una tremenda culebra ideológica de concepción. Y esto vamos a empezar a leerlo porque si no voy a irme en las introducciones y no vamos a llegar a ningún sitio. Antes voy a pasar mi aviso, el avisito. Aquí está. Aquí pueden encontrar mis libros. Preventas preventasebaleft@gmail.com. Ahí están los libros de mi hijo, que son mejores que los míos. Yo tengo dos libros, Barco Stop y Conversión y Apostasía, y mi hijo tiene La miseria del individualismo, etcétera, etcétera. Tiene un montón de libros muy buenos. Un montón porque son libros cortos y van al hueso. Son libros pedagógicos y profundos a la vez. Entonces voy a empezar a leer el texto que me envió Roberto García. Se llama así, Falsas mieles, cómo el mundo te adormece mientras pierdes tu alma.
El mundo nos ofrece soluciones rápidas y efímeras para satisfacer nuestras necesidades humanas básicas. Me refiero a las necesidades espirituales. Yo leí cuando era joven, a los 19 años, el libro de Erich Fromm, que se titulaba Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Me gustó tanto el libro que lo despedacé, el libro, Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Los capítulos los aislaba, los corregía o hacía distintos comentarios. Y me acuerdo que él hablaba de las necesidades materiales, que todos sabemos, bueno, estar abrigado, estar bajo techo, comer, pero las necesidades espirituales él hablaba de la necesidad de trascendencia, que puede manifestarse en construir, en edificar algo abstracto o concreto, o en destruir algo abstracto o concreto. La necesidad de trascendencia, la necesidad de identidad, me acuerdo. Estoy recordando aquello. La necesidad de identidad, tener una identidad. ¿Qué soy yo? Pertenezco a una nación. Entonces el liberalismo genera una homogeneidad en que tú eres partidario de una nación con una bandera a la cual tú das la vida por esa bandera, que es una fragmentación de lo que era la hispanidad. Después está, esa es la identidad. ¿Qué soy yo? Yo soy evangélico, soy católico, soy judío, o soy ateo, o soy un rebelde, o soy un no sé qué, un nada. Después la necesidad de pertenencia, de pertenecer a un grupo. Y eran 5. Se me olvidaron las otras 2. Pero eso es Erich Fromm. Entonces nuestro amigo psicólogo va a tener otra definición de necesidades espirituales. Dice aquí, pero estas falsas mieles no nutren el alma ni nos acercan a nuestro propósito eterno. No son más que espejismos que nos esclavizan, nos hacen adictos al hedonismo. Aquí estamos todos. Yo soy hedonista. Usted también. Todos. Usted, todos los que me escuchan. Todos somos hedonistas. No vengamos a... ¿Quién ama la cruz? Difícil amar la cruz. Entonces nos llevan a ser adictos al hedonismo con sus variedades. Hay hedonismo excelso. Por ejemplo, yo leer una poesía a orillas de este río y bañarme en el río con frío, parece un sacrificio, un dolor, pero para mí es un placer excelso. Para otros es un sufrimiento, para mí es un placer excelso. Y están los placeres de ir a un restaurante de comida barata y de chatarra y comer, qué sé yo, una hamburguesa con papas fritas. Ese es un placer muy básico. O ver en la pantalla alguna estupidez. Entonces, estas falsas mieles nos dejan vacíos y atrapados en un ciclo interminable de insatisfacción. En contraste, lo que Dios nos ofrece es gradual, orgánico y eterno, llevando al hombre a su mejor versión. Qué lindo eso cuando uno dice, cuando salgo de la iglesia o cuando salgo de orar, cuando abandono mi habitación después de haber orado y haber estado en comunión con Dios, siento que yo soy la mejor versión de mí mismo. Y cuando voy a la cocina y cocino o lavo los platos o barro la pieza o saludo o acaricio a mi mascota o hablo con alguien por teléfono, porque así estamos de aislados, ahí uno siente que exhalando, emanando uno está exhalando la mejor versión de sí mismo. Eso lo siente uno cuando está en comunión con Dios, llevando al hombre entonces a la mejor versión de sí mismo y finalmente al cielo con mayúscula. Cuando rezaba el Padre Nuestro, era joven, decía, Padre nuestro que estás en el cielo, decía, oye, esto es ridículo, si el cielo están los astronautas, llevan las naves, el cielo son miles, millones de estrellas, miles de millones de estrellas, galaxias, ¿cómo va a ser eso? ¿Dónde va a estar Dios ahí? Cuando llegó Yuri Gagarin al espacio sideral, el primer hombre que llegó al espacio sideral, llegó y dijo, no veo a Dios aquí, huevón, ridículo. Si el cielo es con mayúscula, como lo he dicho muchas veces, todo este universo gigantesco de cientos de miles de millones de años luz, que son donde uno puede estar cientos de miles de millones de años
viajando a la velocidad de la luz, que son 24 veces alrededor de la circunferencia terrestre en un segundo, más de 24 veces. No sé, bueno, ya se me olvidó, son 24.000 kilómetros. Sí, como algo así, ya me olvidé los cálculos. Pero no importa. Todo eso puede ser un grano, un granito para el cielo con mayúscula. El cielo con mayúscula es infinito. Y entonces aquí me trae a recuerdo lo que escribe mi amigo sobre San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz hablaba de los tres enemigos del alma, que es la tradición de la espiritualidad católica, que son el mundo, el demonio y la carne. Y me acuerdo, mi director espiritual, el jesuita Christopher Wall, estábamos mirando alguna vez la televisión en una fuente de soda, en un lugar de diversión, que estábamos tomando una cerveza con mi director espiritual y salió ahí unas mujeres bailando. Dijo, eso es el mundo, el demonio y la carne. Estaba todo ahí concentrado en la vulgaridad de esas mujeres bailando en la televisión. Entonces, para San Juan de la Cruz, el mundo, dice, es lo menos relevante como enemigos del alma. El mundo, no. Dice, no. ¿Qué es lo más importante? El demonio tampoco. Él habla que es la carne. Ojo, él estaba en un momento en que existía el gran imperio, en medio de la expansión del gran imperio de la corona española. Por lo tanto, en Castilla lo que reinaba era paz, lo que ahora no reina en ningún lugar. Ahí, como llaman la crisis de inseguridad. En esa época no había crisis de inseguridad, ni había crisis de opiniones. Estaba la Inquisición española que decía, usted está opinando mal, venga para acá, le vamos a pegar, retráctese. Entonces había un estado de tranquilidad. Entonces, y todo era una cristiandad. Por lo tanto, para San Juan de la Cruz, él dice que que el mundo no era tan fuerte como enemigo del alma, porque estaban viviendo en medio de una cristiandad donde prácticamente el 100% de la población se esmeraba, se esforzaba por cumplir los mandatos de Jesús, casi todos. Había siempre excepciones y había algunos que se hacían los lesos. Como estábamos dentro de la cristiandad, se hacían los tontos, pero hacían sus diabluras. Entonces el mundo en general, el mundo de San Juan de la Cruz no es que fuera santo, era un mundo más santo que ahora, sin duda. Era mejor, más virtuoso que ahora. Había honorabilidad, había caballerosidad. Era el mundo de Don Quijote de la Mancha, que lo retrató muy bien Miguel de Cervantes y todos los escritores de la época de oro, del siglo de oro español, que es el siglo barroco, esa estética maravillosa de lo barroco, que cuando uno va a una iglesia de esa época se sorprende que está entre esta exuberancia de belleza con oro incluido en los altares y al mismo tiempo unos cuadros oscuros, lúgubres, donde aparecen los santos demacrados de tanto ayuno y de tanta abstinencia y de tanta em, autolaceraciones, porque incluso se practicaba en aquellos tiempos el azotarse hasta sangrar. Bueno, entonces San Juan de la Cruz dice que el enemigo más importante es en la carne. En este momento el enemigo más importante es el mundo. El mundo es el enemigo más importante. Por eso que han cambiado los tiempos. El mundo se alía con la carne y con el demonio. Y el mundo actual es un mundo que ha sido labrado por el demonio a través de centurias, a través de siglos. Primero con la reforma protestante, después con la reforma, ah, perdón, con la revolución o revolución protestante, que se dedicaron a robar. Básicamente el objetivo era robar los bienes inmuebles de la iglesia. Punto. Eso es lo más importante. Y tener el poder de ser yo el príncipe alemán, que además de ser príncipe de mi terruño, soy además el jefe de la iglesia y tengo todo para mí. Eso fue la revolución protestante. Después viene lo secreto, más, más lo civilino, que es la masonería y todo lo que fue la tendencia ilustrada que rechazó el cristianismo como un mito y después se comprobaba que no era un mito. Después, en el siglo XXI, recién se comprueba que no es un mito. Entonces, viene la Revolución Francesa.
Y después de la Revolución Francesa viene la Revolución Rusa, que es ya la independencia total de la sociedad de Dios, un Estado ateo, como el Estado ruso, soviético. Y después viene la, la- la escuela de Frankfurt, que estamos viviendo en el siglo XX, que es la independencia, no solamente, la sociedad ya no se independiza de Dios. Primero se independizó con Lutero de la iglesia. Después, con la masonería se independizan de Cristo, del cristianismo. Después, con la revolución rusa y el marxismo y el sovietismo se independizan de Dios. Y después se independiza de la naturaleza. Se independizan de la naturaleza. Porque estamos viviendo ahora el absurdo de ir en contra de la razón y de la naturaleza, que es la sociedad woke, eh, postmoderna. Entonces el mundo es este. Vamos al mundo y estamos en una sociedad virtual, donde no hay encuentros palpables. Yo lo que contaba que en la década del 70 uno iba a ver a los amigos a su casa, hablaba con los amigos, hablábamos, no hablábamos por teléfono nos poníamos de acuerdo o llegaba cuando uno quería y uno era bien recibido y tenía a los amigos, teníamos vivencias y conversaciones, era todo real, presente, ahora todo es virtual. Vamos, entonces vamos a las necesidades humanas básicas según este psicólogo. Dice, primero, certeza. ¡Wow! Esta es la primera necesidad, la certeza. ¿Cómo el mundo resuelve el tema de la certeza? Ofrece una falsa seguridad a través del materialismo, la acumulación de bienes y el control obsesivo de las circunstancias externas. Aquí se me viene una idea inmediata, perdónenme que me ponga sexista, pero aquí mucho más son mucho más víctimas las mujeres que los hombres. Por ejemplo, la mujer tiene una necesidad de un control obsesivo de las circunstancias externas por su calidad por su instinto maternal. Y a veces también hay algunas que tienen una acumulación de bienes y eso las atormenta. Y en el hombre también, acumulación más que de bienes de objetos muebles, el hombre tiende a hacer acumulación de poder. Ahí está el expresidente difunto de Chile, Sebastián Piñera, que además de tener en esa época $1.000 millones que después se multiplicaron, él quería ser también el Salvador de Chile. Entonces fue presidente de Chile 2 veces y él iba a una tercera reelección. Ahí muere en un helicóptero. Pero es la acumulación, el materialismo. Todo el tiempo los hombres, no solamente los grandes empresarios, sino que cuando uno está con los obreros, ¿qué es lo que escucha hablar a los obreros? Los obreros escuchan, oye, ¿cuántas horas extras hiciste? Tanto. Oye, subió un bono, el bono subió esto, y pasan hablando de eso. Es mi experiencia, que yo he estado con obreros mucho tiempo. Hablan del pequeño beneficio que están recibiendo de la empresa o si hacen la hora extra o no. Están preocupados todo el tiempo de la seguridad material. Pero esta certeza es efímera y se desvanece ante cualquier adversidad, como perder el trabajo. Uno pierde el trabajo y se acabó la seguridad. Resultado, ¿cuál es el resultado del mundo? ¿Qué es lo que te da el mundo respondiendo a esta pregunta de la certeza? Da una ansiedad constante por mantener lo que se tiene y el temor al cambio. Repito, ansiedad constante por mantener lo que se tiene y el temor al cambio. No es una ansiedad por lo que va a venir, sino que yo he visto personas que tienen ataques de ansiedad porque están preocupados de mantener lo que tienen. Es decir, está el trabajo que tiene que rendir al máximo para tener eso que tiene y pagar las cuotas que debe. Y al mismo tiempo él va a viajar porque necesita eh, sacarse los balazos, la angustia, viajando. Pero ahí viene una ansiedad. Antes del viaje se produce una ansiedad. Lo he visto, lo vi con mis propios ojos. Un ataque de pánico espantoso porque tenía de todo. Tenía auto, casa, familia, señora, todo lindo, los niños en un mejor colegio y todo. Y él estaba rindiendo para obtener buenos resultados en su trabajo y estaba en ese momento ya había comprado los pasajes para ir a un lugar de distracción, de veraneo, donde se iba a relajar y le viene el ataque de ansiedad, porque quiere tenerlo todo.
como dice, mantener lo que se tiene y el temor al cambio. ¿Qué dice Dios? ¿Qué nos propone Dios en este tema de la certeza? Dios nos proporciona seguridad absoluta a través de la fe en su amor y en su plan eterno. Es importante comprobar a través de el raciocinio y la reflexión de que Dios tiene un plan. Tenía un plan con Adán y Eva, que era llevarlos del paraíso a la gloria a través de una reproducción. Los creó tal cual como somos nosotros, en un lugar mejor que este, que era el paraíso. Y perdieron el paraíso porque ellos interrumpieron ese plan de Dios, que era de Adán y Eva a la gloria, con sus hijos, con su descendencia a la gloria. Y su descendencia entró en este mundo y estamos con otro plan de Dios. Dios modificó el plan y dijo, ahora el segundo plan el plan B es, yo me voy a encarnar en el útero de María, voy a nacer en Belén, me voy a criar en Egipto y después en primera infancia en Egipto y después en Nazaret y voy a trabajar como constructor de casas, voy a ser como un ingeniero, un constructor, voy a dirigir personal, voy a hacer cálculos, voy a ser carpintero, pero al mismo tiempo voy a ser albañil, voy a ser constructor e ingeniero, esos cuatro oficios, y después voy a ir a predicar, me voy a bautizar, voy a predicar en un río, me voy a bautizar y después de predicar voy a morir en la cruz para salvar al ser humano y voy a establecer una iglesia y voy a establecer un una magisterio, una verdad que debe cuidar esa iglesia, un código de conducta. Entonces, el plan de Dios, no importa la adversidad, ni el dolor, ni la pobreza. Aquí está, Dios nos entrega la gracia. El cristianismo es lo más formidable. ¿Por qué? Porque hace que el dolor se transforme en algo positivo. Porque el mismo Dios vino a vivir el dolor de una manera mucho más intensa que cualquiera de nosotros. Porque nosotros no estamos en la cruz con el corona de espina, que era un casco de espinas, etcétera. Ni nos azotaron 120 veces en la espalda, rompiéndonos, destruyéndonos la espalda. Vean la película de Mel Gibson, La Pasión, que eso es menos de lo que fue la realidad, etcétera. Entonces, el dolor es algo positivo, no por masoquismo, sino que por aceptación, por abandono a la voluntad de Dios. La pobreza también. Ya no existe eso de, hoy la pobreza es algo horrible. No, la pobreza también. Yo he bendecido toda mi vida la pobreza. He sido pobre, nací en situación acomodada, pero al haber sido pobre, durante el transcurso de mi vida, eso me dio una salvación. Porque si me dan a mí, en este momento, me regalan un baúl con plata, me puedo perder fácilmente. Así que estoy feliz de que no tenga ese baúl con plata, que muchos desean. Yo no deseo el baúl con plata. Ya, entonces, no importa la adversidad, ni el dolor, ni la pobreza, su paz está siempre presente. El resultado, entonces, es una paz interior que trasciende las circunstancias y una confianza inquebrantable en su providencia. Esa paz que tienen los santos, que están en situaciones dificilísimas, pero están felices. Por ejemplo, cuando un santo lo meten a la cárcel, o no quiero dar ejemplos porque me voy a meter en la vida de algún santo y ahí voy a perder 20 minutos porque me apasiona describiendo ese heroísmo de esas virtudes heroicas. Lo meten en una prisión y el tipo en la prisión estaba feliz porque puede orar. Decía, pucha, yo estaba todo el rato rodeado de gente que me tomaba de aquí, me tomaba de allá, estaba haciendo milagros en el nombre de Jesús Cristo, hacía milagros y de repente estoy preso. Uy, qué descanso, qué felicidad. O sea, ¿y qué pueden hacer los que persiguen a esos santos? No pueden hacer nada. Lo torturan y él dice, ofrezco porque no es nada en comparación con lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y mientras está siendo torturado, él está alabando a Dios y está ofreciendo ese dolor por la salvación de las almas. Vámonos al segundo punto.
Segunda necesidad espiritual, según este psicólogo, es variedad. Digo, la variedad. Ya, ¿qué dice el mundo? El mundo busca satisfacer esta necesidad de variedad con entretenimiento vacío, experiencias superficiales y emociones intensas que duran un instante. Y yo esto lo viví una vez en mi vida y nunca más lo viví. Lo viví cuando estaba en la época de la pubertad, que me acuerdo que uno iba a encontrarse con los otros de la misma edad y, y llevaba un poco de plata y gastaba la plata y eso trataba de seducir a las niñas porque estaba uno empezando en la pubertad a tratar de seducir y era todo una cosa terrible, que uno sufría montones. Y ese sufrimiento me llevó a buscar algo, algo más poderoso, algo poderoso y profundo que me haga salir de ese sufrimiento que tenía yo en la pubertad. Y ahí me puse a leer la Biblia. Y en la Biblia no encontré en la Biblia, porque en el libro no encontré nada, sino que en lo que me decía la Biblia, en un momento determinado, en el capítulo quinto del Evangelio de San Mateo, Dios me tocó, Dios me visitó y punto. Hasta ahí llegué nomás. Pero fue una maravilla, porque yo tenía, en la época de la pubertad, tenía esto. Buscaba la necesidad con un entretenimiento vacío, consumista, gastaba mi plata y quedaba sin nada, experiencias superficiales, vanidosas, emociones intensas que duraban un instante. El resultado de todo esto, de lo que el mundo nos propone, es una sensación de insatisfacción constante, donde siempre se necesita un estímulo nuevo para sentirse vivo. Y ese es el mundo que vivimos ahora. ¿Qué dice Dios? ¿Qué nos propone Dios? Dios introduce variedad. Sí, también es variado. Como hay algunos que dicen, el cielo es aburrido. Dicen, no, yo no quiero ir al cielo, es aburrido. ¿Qué sabes tú? Huevón. Con W y después B larga. O sea, V, no, W y B larga. Huevón. ¿Qué sabes tú, huevón, de lo que es el cielo? Si esto es entretenido, ¿cómo no va a ser más entretenido el cielo? Dios jamás es aburrido. Entonces Dios introduce una variedad. ¿A través de qué? A través de los desafíos y las pruebas que fortalecen el carácter y refinan el alma. O sea, existe este desafío de vencer las pruebas que van a fortalecer nuestro carácter y van a refinar nuestra alma. Entonces el resultado, según Dios, del tema de la variedad es una vida plena y significativa, de sentido. Acuérdense del libro de Víctor Frank, uno de los psicólogos que era discípulo de Freud, y estando en los campos de concentración alemanes, nazis, perdón, no alemanes, los campos de concentración nazis, él, como judío, Víctor Frank, sufría muchísimo, pero él entendió que él podía sobrevivir y sobrevivió a muchísimas penalidades, entendiendo que él tenía que tener un sentido en la vida. Entonces aquí, uno al seguir a Dios, tenemos una vida plena y significativa, donde cada experiencia tiene un propósito, tiene un sentido. Estamos, se, se coagula el ser, se unifica el ser, se integra el ser en un sentido. Después vamos a la tercera necesidad espiritual, según este psicólogo, es importancia. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué te dice el mundo? El mundo nutre el ego, nutre nuestro ego, lo nutre, lo alimenta, alimenta el ego a través de la validación externa, como el reconocimiento en las redes sociales, el estatus y la apariencia. Tener una apariencia estupenda. Ahí está, generalmente ahí el sexo débil, pero también el sexo fuerte, llamado sexo fuerte, el hombre. También hay hombres que son tan femeninos que les gusta estar en una excelente apariencia. Eso es ridículo. El hombre no le interesa la apariencia. Yo les voy a decir que jamás en mi vida fui a comprar para verme bien, sino que fui a comprar porque ya los pantalones los tenía hechos pedazos. Eran verdaderos harapos. Tenía que ir a comprarme un pantalón nuevo, porque ya estaba caduco. Y no me interesaba, veía el precio y se me quedaba cómodo y punto. No, jamás me miraba en el espejo. En mi vida
no me, o sea, sí, una vez lo hice cuando era joven, cuando uno empieza en la pubertad a mirarse, pero después ya, ¿qué me voy a mirar al espejo? Pero aquí, la apariencia, el estatus, aquellos que están todo el rato ganando plata, 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 ¿para qué? Para el estatus. ¿Qué es esa huevada? Para estar rodeándose con unos que están en un nivel y mantenerse en ese nivel. Y el reconocimiento de las redes sociales parece que es algo muy nuevo. Yo no estoy en Facebook, no estoy en ninguna de esas cosas, no sé. Solamente tengo mi canal y veo canales cultos de YouTube, así que no tengo idea cómo va eso. Parece que es terrible. El resultado que te da el mundo. ¿Cuál es el resultado? Un vacío interior, ya que la importancia basada en lo externo es frágil e inestable y lleva a la avaricia. O sea, básicamente, si tú estás basando todo en tu apariencia, necesitas ganar plata para comprarte todas las cremas, todos los ungüentos, ir al cirujano plástico, la ropa, gastas mucha plata en ropa y después en tener un auto estupendo, una casa estupenda. Y si estás en el estatus, tienes que estar arriba de esa trotadora, esa corredora que no para, una máquina trotadora como la de los gimnasios que no para, no para, no para. ¿Para qué? Para ganar plata, plata, plata. ¿Para qué? Para mantener esto, que es que el ego se nutre a través de la validación social, a través de la validación externa. Esto lleva a la avaricia, sin duda. Y lo del reconocimiento, dicen que hay algunas personas que están haciéndose un selfie y se caen. Y mueren haciendo selfies al lado de un precipicio o al lado de un, qué sé yo. Lo he visto en la tele, es terrible. Entonces Dios, ahora, ¿qué Dios habla sobre esto? ¿Qué dice Dios al respecto a la importancia? Dios valor, nos da valor externo como a sus hijos. Entonces, tú eres mi hijo, hijo de Dios, sin necesidad de buscar validación externa. Tú te sabes amado, querido, por un ser infinito, por lo tanto su amor es infinito. Nuestra importancia radica en ser parte de su plan, del plan B, que ya el plan A lo perdimos. Estamos en el plan B, que es maravilloso. Como decía San Agustín, alabados, qué lindo fue, ¿cómo decía exactamente? Qué bendito ese pecado, el pecado original, que nos trajo a tan maravilloso redentor, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios hecho hombre. El plan B, Dios hecho hombre. Entonces, nuestra importancia radica en ser parte de ese plan, o sea, formar parte de la iglesia, visible e invisible, visible e invisible. Formar parte de la comunión de los santos que están en el cielo, los santos que están purgando y los santos que estamos militando. Resultado del tema de lo que dice Dios con respecto a la importancia de tu ser. Se produce cuando uno está en unión con Dios, se produce una autoestima sólida, basada en el amor divino y no en las opiniones del mundo. ¿Quedó claro? Ahora vamos al cuarto, que es amor y conexión. Esta es otra necesidad espiritual y mental del hombre. Amor y conexión. ¿Qué dice el mundo? El mundo dice, promete conexiones superficiales y efímeras basadas en intereses egoístas. Promete placeres momentáneos y relaciones utilitarias. Eso uno lo ha comprobado en la vida cuántas veces. Cuando uno llega a un lugar, me ha pasado en mi vida itinerante, tengo 40 mudanzas en mi vida y he estado en pueblos pequeños muchas veces. Llegas al pueblo pequeño y en el pueblo pequeño tú te encuentras con un personaje que es el primero que se te acerca que quiere algo utilitario de ti. Y después él te habla mal del otro, porque te fuiste a hablar con el otro y el otro también estaba pensando en algo utilitario. Y no hay amistad generosa, desinteresada, gratuita. No existe esa religión de la amistad, esa que antiguamente existía, que tú eres amigo incondicional hasta el último. Esa religión de la amistad se rompe porque lo que está viendo es la utilidad. Entonces hay conexiones superficiales, sociales,
en el estatus, en reuniones sociales donde estamos todos por el negocio, por los contactos. Entonces, son relaciones efímeras basadas en intereses egoístas. ¿Cuál es el resultado? Esto da una sensación de soledad profunda y desconexión real. Y ahora con el mundo virtual hay más desconexión. Lo que ha hecho esta revolución liberal, que comenzó, como les digo, con la revolución protestante y después continuó con las otras revoluciones, lo que lleva es a la soledad total del hombre, al hombre como mónada, al hombre como un individuo aislado, un individuo aislado. Entonces, ¿qué se produce? La soledad total, la desolación, incluso la necesidad de suicidarse o morir solitario, como pasa vi un reportaje en Suecia, que mueren y como tienen todo planificado para ir pagando automáticamente las cuentas de luz, de agua, de televisión, de cable, de internet, todo se va pagando automáticamente. Y pasan 2 o 3 meses y alguien al oler por la puerta, huele a podrido, va, llama y entran y está sin parientes. Nadie lo echó de menos, la soledad de esta sociedad moderna que va al individualismo. Somos átomos, mónadas. Entonces se produce una desconexión total de la desconexión real. No hay conexión real. Y a través de estas amistades virtuales, etcétera. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué nos ofrece Dios con respecto al amor y la conexión? Nos ofrece una conexión auténtica y eterna con Él y con nuestros hermanos en Cristo. Primero con Él. ¿Por qué? Porque lo que dice el catecismo, dice, amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a los demás por amor a Él. Entonces ahí viene el amor al prójimo, debe venir del amor a Dios. Si uno hace un amor al prójimo sin amor a Dios, es una ONG, es un buenismo que no reporta ningún mérito. El mérito es por amor a Dios. El primer mandamiento es amar a Dios y a los demás por amor a Él. El resultado entonces el resultado de lo que propone Dios es relaciones profundas y significativas que nos anclan y nutren espiritualmente. ¿Quedó claro? Relaciones profundas y significativas que nos anclan y nutren espiritualmente. Quinto, la quinta necesidad espiritual humana es el crecimiento. ¿Qué propone el mundo? Ofrece un crecimiento superficial de transacciones rápidas, como, por ejemplo, el desarrollo profesional sin un propósito real. El que es doctor, es un médico, pero es para ganar plata, nada más que para ganar plata. O la adquisición de habilidades sin un sentido trascendente. Está lleno de cursos de esto, de lo otro, eh, para obtener ciertas habilidades, pero sin un sentido trascendente. El resultado, un desarrollo que no transforma al alma, dejando un vacío existencial. Eso se da muchísimo. Aquellos que son tremendos profesionales, tremendos empresarios, tremendos artistas, pero como está esto desconectado de lo trascendente, en el mundo les ofrece eso, se produce un vacío existencial. Y el vacío lo llenan con odio, como los marxistas, lo llenan con odio, con dureza de corazón. Ayer miraba a una mujer que se llama Javiera Parra, que es baterista del grupo de los Jaivas. Ella se le notaba en su mirada en la televisión, se le notaba una mirada dura, de fanatismo, de convicción ética y moral de algo totalmente torcido. Por eso que su mirada no tiene paz, porque es algo torcido, es algo mentiroso. No ha desarrollado su alma, a pesar de ser una muy buena baterista.
su grupo ha creado música muy notable, los Jaivas. ¿Qué opina Dios? ¿Qué dice Dios con respecto al crecimiento? Fomenta un crecimiento constante a través de la oración. Pucha, que es importante la oración. Si no oramos, si un día lo pasamos sin oración, es un día perdido. A través de la oración, a través de la reflexión, a través de la lectio divinae. ¿Qué es la lectio divinae? La lectura espiritual, libros espirituales como la imitación de Cristo, como el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, etcétera. Está lleno de libros espirituales. A través del ejercicio de la caridad. El ejercicio de la caridad, fundamental. Tener un hábito de ejercitar la caridad, de ir a socorrer a nuestro prójimo en necesidad. Entonces todo esto lleva a una transformación integral del ser. Lleva a un crecimiento a través de la oración, a través de la reflexión, a través de la lectio divina, a través de la lectura espiritual, a través del ejercicio de la caridad, nos va a transformar. Resultado de todo esto, un desarrollo que abarca cuerpo, mente y espíritu, alineado con la voluntad del Todopoderoso. Vamos al sexto. El sexto es contribución. Esta otra necesidad espiritual del ser humano. Contribución. ¿Qué dice el mundo? El mundo busca aparentar altruismo a través de acciones para la validación externa o el prestigio. Jesús decía, no hagáis como estos, que ayunan para que lo vean los hombres, que dan limosna para que los vean los hombres. Es decir, el aparentar el altruismo para que lo aplaudan a uno, a través de acciones que validan, es una validación social externa y buscan el prestigio, que es en el fondo alimentar el ego, pero sin un verdadero sentido de servicio que es desinteresado, gratuito. Resultado de esto, que lo que propone el mundo es una contribución vacía que no deja un impacto significativo ni trasciende. Hay una contribución vacía que no deja un impacto significativo ni trasciende. Y ahí están todos aquellos, gente progre, que anda en las ONG, en las organizaciones no gubernamentales, que están protegiendo a mil, mil, mil causas que son buenistas, son horizontales. Y dice la Biblia, en la Sagrada Escritura, dice, si Dios no construye la casa, en vano se afanan los constructores. En vano se afanan los constructores si el Señor no construye la casa. Y a mí me ha pasado literalmente que he construido 2 casas en mi vida. En situación de pecado mortal, construí una casa, terminó una ex con la casa. Después construí otra casa, terminó la otra ex con la casa. Perdí 2 casas, construí 2 casas y las 2 las perdí porque estaba en una situación donde no estaba conectado con el Señor. Entonces, en vano me afané y trabajé intensamente por construir esas casas. Las perdí, quedaron para las ex. Y está ese tema de la caridad sin fe. La caridad sin fe es vacía, así como también la fe sin caridad. Aquellos que van a la iglesia o que tienen un discurso, pero no tienen caridad, entonces son verdaderos fariseos. Tienen pura fe, tienen muy buena doctrina, muy buen magisterio, tienen convicción, pero no tienen acción. Como decía la epístola de Santiago, la fe sin obras es fe muerta. Esa epístola que Lutero quería eliminarla, la epístola de Santiago, del apóstol Santiago. ¿Qué nos dice Dios? ¿A qué nos va a decir Dios aquí? Dios nos invita a servir de manera desinteresada, dejando un legado eterno al cumplir el propósito de Él, su propósito en nuestras vidas. Eso es lo que decían los jesuitas. San Ignacio de Loyola decía, ad maiorem Dei gloriam, ad maiorem Dei gloriam, a la mayor gloria de Dios. Pero me dirán, pero si Dios tiene una gloria infinita, Él brilla infinitamente, pero es la mayor gloria de Dios externa. Nosotros podemos dar mayor gloria a Dios en forma externa. Entonces,
¿Cuál es el resultado de seguir a Dios en este mandato, en esta necesidad humana, que es la necesidad de, ¿cómo se llama esto? De, uy, se me perdió, acá, de contribución. Aquí está mi escrito. Contribución. La necesidad de contribución, el resultado, si seguimos a Dios y no al mundo, sería una contribución que trasciende, impactando vidas y glorificando a Dios. Gloria a Dios. Y vamos a ir eh, a la conclusión. La gran debilidad del hombre moderno es el, la contexto dependencia y la deseabilidad social. Esto es muy importante. La gran debilidad del hombre moderno es, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a leer otro. No, lo voy a terminar ahora. Quería hacer otro video, voy a terminarlo ahora. La gran debilidad del hombre moderno, ¿cuál es? La contexto dependencia y la deseabilidad social. Uno de los grandes signos de los últimos tiempos es la adicción del ser humano a la contexto dependencia, también conocida en psicología social como deseabilidad social. Este fenómeno se refiere a la necesidad de aprobación externa para sentirse validado, una trampa psicológica que ha sido amplificada por la ingeniería social en nuestra era digital. El demonio, nuestro maestro del engaño, ha sabido hackear nuestros cerebros primitivos explotando los mecanismos más antiguos de supervivencia. Estos mecanismos diseñados para asegurar nuestra inclusión en la tribu, ser incluidos en la tribu, lo que llamaban antes el instinto gregario, ahora se convierten en una debilidad que nos hace susceptibles a su malware espiritual, o sea, como el software, malware espiritual. Este miedo ancestral a ser rechazados, este miedo ancestral a ser rechazados o excluidos es usado en contra nuestra a través de la psicología social aplicada por mentes superdotadas que están al servicio del inicuo, llevándonos a actuar de forma sumisa y contraria a nuestra fe y a nuestra naturaleza. Aquí me acuerdo de esto de lo ancestral, que la definición de un filósofo que decía, el amor es una nostalgia, la nostalgia de una unión ancestral. El amor es la nostalgia de una unión ancestral. Hoy en día, la obsesión por ser aceptado ha transformado al hombre moderno en un ser lánguido, pusilánime y fácilmente controlable. La necesidad de aprobación se ha convertido en una prostitución emocional que que nos aleja de la fortaleza que Dios desea de nosotros. Repito, la necesidad de aprobación se ha convertido en una prostitución emocional que nos aleja de la fortaleza que Dios desea para nosotros. Sacrificamos nuestra autenticidad y nuestra relación con Él por las falsas mieles de la aceptación social, convirtiéndonos en sombras de lo que fuimos creados para ser, en una sombra de lo que fuimos creados para ser. Por eso, la primera habilidad que debemos desarrollar es la de caminar como Job, el libro de Job, firmes en lo correcto, sin importar el costo. Job, pucha, me pondría a hablar de Job media hora, pero no podemos hablar. El libro de Job en el Antiguo Testamento, que él se mantuvo fiel a Dios a pesar de tener tanta adversidad. Sin importar el costo, debemos aprender a erguirnos como guerreros estoicos e independientes, capaces de resistir las amenazas vacías del demonio. Estas amenazas apelan a nuestras debilidades más primitivas, como el miedo al rechazo, para desviarnos de nuestro propósito eterno. Y si el mundo está mal, si tenemos miedo al rechazo, vamos a unirnos al mundo. La verdadera fortaleza no viene de ser aceptados por el mundo, sino de vivir en comunión con Dios, incluso si esto significa caminar solos, incluso si esto significa caminar solos. Es en esta soledad
donde encontramos la libertad de ser quienes realmente somos en su presencia, la presencia de Dios. Conclusión, segunda conclusión, la diferencia entre el cielo y el infierno, en este mundo y en el otro. Las falsas mieles del mundo nos llevan al infierno, un estado de esclavitud donde nuestras necesidades nunca se satisfacen de manera duradera. Puede ser por un rato, sí. Nos convierte, nos convierten en prisioneros de nuestras pulsiones, incapaces de trascender. En cambio, lo que Dios nos ofrece a través de Cristo es permanente. Como dice Cristo, construyan la casa, caven, hay que cavar, hay que ir a lo profundo, hay que cavar en la arena y, y descubrir la roca. Y cuando uno encuentra la roca, después de haber cavado, construir sobre esa roca, que es la roca que es Cristo. Y ahí vamos a poder soportar todos los vendavales, los terremotos, los maremotos, los temporales, las salidas de madre del río, todo. Eso es la estabilidad en Cristo. Si uno construye sobre la arena, que es el mundo, va a venir el vendaval, va a venir el aluvión, va a venir el maremoto, va a venir el terremoto y se va a destruir la casa. Entonces Dios nos ofrece construir en Cristo, transformarnos ahí, construidos en el eterno, en Él, de manera orgánica, llevándonos no solo nuestra mejor versión de nosotros mismos, sino a una comunión eterna con Él en el cielo. Y ahí terminamos. Leí rápido porque no quiero, al final me puse a leer rápido, porque no quiero hacer que sea un video largo. Eso es, bendiciones, quien como Dios, nadie como Dios. Viva Cristo Rey.